Muy buenas, este es el tercer video del contenido del curso que vamos a ir subiendo. En el video anterior hemos visto la ley de Coulomb y en este video vamos a hablar sobre el campo eléctrico. Eh, Recuerden que cuando vimos en el video anterior la ley de Coulomb, las la fuerza electrostática entre dos partículas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, de la magnitud de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eh, Lo que vamos a introducir ahora es el concepto de campo eléctrico. Vamos a empezar primero para cargas puntuales y después para distribuciones de cargas en un video posterior. Eh, o quizás en este video, vamos a ver cómo nos da el tiempo. La idea es que los videos no sean muy largos. Eh, bueno, desde el punto de vista, digamos, de la historia de la ciencia, el concepto de campo eléctrico, más bien el concepto de campo en sí, fue introducido por Michael Faraday eh, para intentar describir los fenómenos de la electricidad en su propio lenguaje, digamos, a través también de líneas, lo que se llaman líneas de fuerza, algo que vamos a introducir, muy relacionado al campo, sí, al campo eléctrico, o digamos al campo vectorial eléctrico. Eh, lo que sucede es que para los científicos de la época, tanto la ley de Coulomb como la ley de gravitación universal implica un concepto que se llama de acción a distancia, ya sea para la gravitación universal, que hay dos masas que se atraen, o para la ley de Coulomb, en el que dos cargas puntuales se atraen o repelen dependiendo el signo mutuo de las cargas, el signo relativo entre las cargas. Eh, Es raro que una partícula sienta afectada a la otra si estas partículas no se tocan. Es decir, supónganse que tengo una carga, vamos a hacer el ejemplo de la ley de Coulomb. Tenemos una carga que vamos a llamar Q mayúscula y otra carga Q minúscula que vamos a suponer las dos positivas. Imagínense que vamos a dibujar la recta, no la recta del segmento que los une, una distancia R, pero digamos el espacio entre las dos cargas está vacío, no hay nada en el medio. Entonces, eso chocaba un poco con la idea que uno tiene de que para que una fuerza actúe sobre un cuerpo tiene que haber una especie de contacto, una especie de interacción que no hay en este caso. De hecho, la fuerza que ejerce la carga Q grande sobre la carga Q chica apunta, como sabemos, en esta dirección, y la carga Q chica siente esa fuerza debido a la carga Q grande sin que haya ningún contacto entre ellas. Entonces, el concepto de campo viene aquí para llenar literalmente el vacío que hay entre esas dos cargas. Entonces, en vez de tener un concepto de acción a distancia, en el cual, vamos a poner en color negro, en el cual una carga, la carga Q, actúa directamente sobre la carga Q chica, y al revés también, por supuesto, por acción y reacción, la carga Q chica actúa sobre la carga Q grande. No dibujamos aquí la fuerza, pero sabemos que la carga Q chica también afecta a la carga Q grande. Eh, en vez de que esta carga Q, como estamos diciendo, actúe directamente sobre la otra carga, Q chica, lo que hacemos es introducir el concepto de campo en el cual la carga Q grande produce un campo alrededor de ella, alrededor de esta carga puntual, un campo eléctrico, porque es debido a la fuerza eléctrica, y a su vez este campo eléctrico interactúa con la carga Q. O sea, el campo eléctrico, digamos que es un mediador entre las dos cargas. Bien, así este campo eléctrico, como dijimos, llena el espacio vacío que hay entre las dos cargas. Eh,
Una manera de pensarlo es como si la carga Q eh, hiciera como una especie de telaraña y cuando aparece una carga puntual alrededor, esta telaraña hace como, hace sentir a la carga Q que existe esa carga Q chica y lo hace actuar. Esa es una forma pictórica de verlo. Por supuesto que no hay ningún material alrededor, sino es puramente un campo eléctrico. Y por ahora lo vamos a pensar solamente como, eh, como digamos, digamos, una utilidad o una herramienta que vamos a usar para que cuando uno ponga una carga eléctrica alrededor de un campo eléctrico, este campo eléctrico actúa sobre la carga y le produce una aceleración. Una aceleración, bueno, la aceleración va a depender, por supuesto, de la masa que tenga la carga, no solamente de la carga eléctrica. Lo que quería poner acá es, este es el vector de fuerza que me olvidé de poner. ¿Está bien? Bueno, entonces para definirlo un poco más con cuentas, dado un, discúlpenme, dado una fuerza producida por la carga Q, vamos a dibujarla de nuevo, Q, Q chica, dijimos que la carga, la fuerza es, perdón, las dos cargas son positivas, por lo tanto la fuerza es en esta dirección. Vamos a llamarla fuerza Q mayúscula porque es la fuerza que ejerce Q mayúscula con respecto a Q chica. Esta fuerza, ya sabemos cómo calcularla, es la constante de Coulomb por Q mayúscula por Q minúscula sobre la distancia que la separa al cuadrado. Con el versor R, que dijimos que va a apuntar de Q a, de Q grande a Q chica. Entonces vamos a definir el campo eléctrico generado por Q como la fuerza, disculpen, el campo eléctrico sí generado por Q mayúscula, no lo puse bien, como la fuerza eléctrica que ejerce Q mayúscula Q minúscula dividido Q minúscula. Esta Q minúscula la vamos a llamar carga de prueba. La vamos a hacer lo más chica posible para que no altere la configuración que vamos a estar testeando. La idea es que cuando uno ponga una carga de prueba para testear la fuerza que se ejerce sobre ella, esa carga no altere las otras cargas que están alrededor, de lo cual queremos medir. Eso obviamente es algo ideal. eh, Físicamente es muy difícil que cuando uno pone una carga no altere el resto de las configuraciones, de las configuraciones las configuraciones de las cargas que queremos medir. Por eso en realidad lo que uno dice es que en el campo eléctrico esta carga de prueba tiende a cero. Por eso el campo sería como el límite para la carga de prueba tendiendo a cero de la fuerza que se ejerce sobre la carga dividido la carga de prueba. Entonces, para este caso, tenemos acá arriba escrita la fuerza. El campo eléctrico es un vector también, porque es el vector fuerza dividido en una cantidad escalar, que es la carga. Es Q, perdón, K por Q grande por R cuadrado y apuntando hasta el versor R. Ese sería el campo para una carga puntual Q mayúscula. Y apunta según R porque pusimos por convención aparte, se pone, que la carga de prueba siempre es positiva. Y dijimos que Q es positiva en este caso, así que no lo hacemos explícitamente, lo escribimos más Q acá. Muy bien. ¿Qué pasaría si tenemos una carga negativa? Vamos a escribir acá abajo. En caso de una carga negativa, menos Q, el campo eléctrico sería igual, pero si seguimos poniendo, acá es Q,
y seguimos poniendo el versor R en la dirección de Q mayúscula con minúscula, es menos K Q sobre R cuadrado, según el versor R. Es otro caso, vamos a ponerlo así, para que no se confunda con el caso anterior. Es el versor R y vamos a dibujar el campo. Campos en azul. En este caso el campo eléctrico, disculpen, en este caso el campo eléctrico va en esta dirección, la misma dirección de la fuerza porque la carga es positiva. Y aquí pasa en esta dirección porque la fuerza también es atractiva porque Q es positiva, Q minúscula es positiva y el campo va en esta dirección. ¿Está bien? Entonces podemos decir que el campo eléctrico de una carga puntual decae como R cuadrado. Es decir, si uno quiere calcular el campo eléctrico en un punto que está a una distancia R de una carga puntual, es proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la carga. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo es el campo, a dónde apunta el campo eléctrico. Ya lo vimos para una carga, pero imagínense, yo pongo la carga de prueba aquí, en este punto, entonces en ese punto el campo eléctrico va a apuntar en esta dirección. Si quiero poner la carga de prueba aquí, en este punto, el campo eléctrico apuntará en esta dirección, siempre a la línea, siempre va a tener la dirección desde el punto que quiero calcular, desde la carga, mejor dicho, al punto que quiero calcular. En este caso saliente, porque la carga esta es una carga positiva. Vamos a dejarlo explícito acá. Si lo quiero calcular acá, por ejemplo, sería en esta dirección. Es horizontal, no se guíen demasiado por mi dibujo. Vamos a poner una unidad, vamos a ser un poco más rigurosos, poner bien la dirección. Si yo calculara acá, por ejemplo, que está más lejos de la carga, el campo es así, saliente, pero la magnitud del vector es más chica porque está más lejos. Recuerden que cuanto más lejos esté, más chico es el campo, como el inverso del cuadrado de la distancia. Y así puedo ir llenando en todo el espacio, ir viendo, bueno, la dirección de la carga y apunto. Tengo otra, apunto aquí, tengo otra, acá abajo va a ser en esta dirección. Si quiero calcularlo aquí, va a ser aquí, y etc. Es decir, la carga Q llena el espacio con un campo eléctrico. Todo es campo eléctrico. El concepto de campo se llama campo porque en cada punto le corresponde una cantidad, en este caso un vector. Recuerden que el vector está caracterizado por un módulo de dirección y un sentido. A cada punto le corresponde un vector. Por eso se llama campo. Pueden haber otros tipos de campo, que son un campo de temperatura, en el cual a cada punto le corresponde una temperatura, o un escalar, por ejemplo, un campo de densidad. A cada punto le podemos hacer corresponder, cada punto del espacio, una densidad determinada de un cierto material, etc. También está, por supuesto, el campo gravitatorio, en este caso de la Tierra, en la superficie de la Tierra, perdón, ustedes ya lo conocen que es G, y apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Bueno, este es un caso particular, el campo eléctrico. Bien.
¿Qué pasaría si, simplemente para completar esto, si tuviéramos una carga negativa? Todo esto lo hicimos para una carga positiva. Ahora, imagínense que tengo una carga negativa, las cargas de prueba son siempre positivas. Entonces, si quiero calcular aquí, este sería el vector de campo. Si pongo aquí, este es el vector de campo. Y así puedo ir dándome cuenta más o menos, perdón, dándome cuenta más o menos cómo, a dónde apuntan los campos eléctricos alrededor de la carga Q. Si la distancia a la carga es la misma, el módulo del campo va a ser el mismo. Aquí, si nos vamos alejando, va a ser según el límite de 1, pero más chico, porque, repito, depende del inverso del cuadrado de la distancia. Entonces seguimos más como para mostrar que el espacio, todo el espacio se llena por este campo eléctrico. El campo eléctrico, digamos, la carga Q llena todo el espacio. Y así. Entonces podemos introducir ahora un concepto muy similar al de campo, o muy relacionado, si quieren, al de campo, que es el concepto de líneas de fuerza. Las líneas de fuerza van a ser tales, vamos a suponer otra vez que tenemos una carga positiva, las líneas de fuerza van a ser tales que van a ser siempre tangentes al campo eléctrico y nos va a servir porque cuando dibujemos las líneas, en el caso de las cargas puntuales, las líneas de fuerza van a ser así, salientes, porque en un punto aquí el campo es en esta dirección. Vamos a ver que, y se va a comprobar, digamos, en este dibujo, que cuando veamos una zona donde haya una densidad de líneas grande, el campo ahí va a ser grande. Cuanto más líneas hayan en esa zona que dibujamos, cuanto más líneas haya en esa región, quiere decir que el campo va a ser más intenso. Entonces vamos a poner otro color acá, no, color verde. Imagínense en esta región, como hay una densidad de líneas mayor que aquí, lógicamente el campo en esta región A va a ser mayor que el campo en esta región B, ¿no? Y el sentido nos da, el sentido de estas líneas nos da el sentido del campo eléctrico. De forma similar tenemos para una carga negativa, las líneas de campo van a ser muy similares a la anterior, pero entrantes, porque recuerdan que las líneas de campo eléctrico eran radiales y entrantes a la carga negativa. Entonces uno puede ver que las líneas de carga siempre son salientes de las cargas positivas e entrantes a las cargas negativas. Esto entra y mis líneas rectas son bastante, dejan bastante que desear, pero la idea es que estas son líneas rectas. Vamos a ponerle un par más para mostrar que en realidad podría seguir dibujando. Lo importante es que nos damos cuenta que, otra vez, en una región A, en esta zona, como hay una densidad mayor de líneas, esta región A, los campos eléctricos en esos puntos en magnitud son menores que en esta región B. Muy bien. Este concepto de línea sirve también
para ver cuáles son las líneas con varias cargas. Hasta ahora vimos la línea de campo para una carga sola. Podemos calcular el campo eléctrico para una distribución cualquiera. ¿Se acuerdan que para cargas, vamos a llamar ahora, supongamos que tenemos dos cargas Q1 y Q2? ¿Cómo hallamos el campo eléctrico en este punto P? Recuerden, como vimos anteriormente, el campo eléctrico no dependía de la carga de prueba. O sea, es independiente de la carga de prueba. Lo que genera el campo son las cargas en las cuales de las cuales yo quiero medir el campo. En este caso quiero medir el campo que en el punto P, generado por las cargas Q1 y Q2. ¿Cómo hago? Bueno, ¿se acuerdan que para la ley de Coulomb usamos el principio de superposición? Si teníamos dos cargas, teníamos esta fuerza, vamos a llamarle F1. Si vamos a poner una carga de prueba. Vamos a hacer todo el proceso. Ponemos una carga de prueba Q chica en Q. Llamamos F1 la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga chica Q. Vamos a llamar F2 la fuerza que la carga Q2 ejerce sobre la carga chica Q. Hallamos la carga total. La idea de esto es una suma vectorial. Hallamos la fuerza total en P por la carga Q. Vamos a escribirlo acá abajo. F en P es F1, suma vectorial de F1 más F2. Y entonces, ¿cómo es el campo por definición? ¿Cómo es el campo eléctrico en P? Bueno, va a ser F en P, la fuerza que se ejerce sobre la carga de prueba, dividido la carga de prueba. Más generalmente, si tuviera una cantidad n de cargas, el campo eléctrico generado en un punto P, imagínense que tengo aquí el punto P, tengo una carga Q1, Q2, Q3 por acá, Q4, vamos a poner 5 cargas, como sea. Entonces, el campo eléctrico campo eléctrico en P, vamos a decir que es la fuerza 1, que es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre P. Vamos a suponer que todas son cargas positivas, para no variar. Esta es esta es F1, esta es F2, esta es F3, esta es F4, esta es F5. Entonces vamos a escribir mejor de forma más sucinta. La carga es la suma, perdón, la suma de 1 a 5 de las fuerzas, fuerza 1, 2, 3 más 4 más 5, vectorial, dividido la carga de prueba que voy a poner en P para medir. Fíjense que esto hace que pueda decir que la carga, perdón, que el campo eléctrico en P es la suma desde igual 1 hasta igual 5 de los campos eléctricos
generados por 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, no tengo que hacer este proceso de división. Si quiero hallar el campo eléctrico que hay en P, lo único que hallo es sumar vectorialmente los campos eléctricos generados por cada cara. ¿Está bien? Entonces, para hacer un ejemplo un poco más, eh, digamos, que se puede encontrar, que vamos a encontrar en los casos en biología y en circuitos eléctricos. Imagínense que tengo una placa cargada. Quiere decir que esto es visto desde un plano, digamos que, vamos a escribirlo, vamos a ver si podemos verlo así. Tenemos una carga, perdón, una placa, esto es como un plano, supongamos que está cargado positivamente y uniformemente. Este es este plano, vamos a verlo desde otro ángulo, de manera que podemos dibujar el plano así como una recta, cargado positivamente, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a poner un punto P cerca del plano. ¿Cómo sería el campo eléctrico en este punto P generado por esta carga? Perdón, por esta placa cargada. Bueno, imagínense que trazo esta línea imaginaria intersectando el plano. Este punto lo voy a llamar punto C. Imagínense que tomo un punto A y a una equidistante entre A y C tomo el punto B. Mejor dicho, la distancia entre A y C es la misma que la distancia entre B y C. Tomo ese punto simétrico respecto a C del plano y vemos que este sería el campo eléctrico generado por, esta es una flecha, ¿no? El campo eléctrico generado por el punto A. Vamos a hacerlo punteado para ver que va desde A a P. Este es el campo eléctrico generado por este punto B de la placa. Entonces, si uno sumaría vectorialmente esto, uno se puede dar cuenta que el campo total de EA generado por los dos puntos A y B es horizontal, o sea, es perpendicular a la placa. Esto es por la simetría que tiene la placa. Recuerden que estamos considerando que este punto está bien cerca de la placa y simétrico. Pero si estuviera, digamos que si estuviera cerca de un borde, pero igual cerca de la placa, uno puede despreciar los efectos del borde y decir que el campo total en P va a ser siempre horizontal. Vamos a llamarla a esta dirección de versor I. Realmente el versor I es el versor que se pone como horizontal y el versor J como vertical. No importa, es un tema de notación, pero esta dirección quiere decir la dirección horizontal perpendicular al plano. El campo eléctrico va a ser perpendicular al plano. Y un cálculo cuidadoso, uno puede mostrar que este valor es 2pi por k por la carga la carga Q total que haya en la placa, dividido el área de la placa, según el versor I. A este número, carga sobre el área, se le llama densidad superficial de área, a veces se le pone el símbolo sigma, densidad, perdón, dije mal, densidad superficial de área, no, densidad superficial de carga.
Entonces puedo escribir más fácil esta fórmula si se acuerdan que K es 1/4 pi epsilon 0. Eso lo vimos en el segundo video. Esto se puede escribir más fácil como sigma sobre 2 epsilon 0 según pi. Entonces, conociendo la densidad de carga de una placa, podemos saber el campo eléctrico. Va a apuntar perpendicular, saliente si la carga es positiva. En cálculo similar uno puede ver que si la carga de la placa es negativa va a ser entrante a la placa. Y lo que vemos acá, que debido a esta distribución, debido a esta simetría, el campo eléctrico no depende, como en el caso de la carga puntual, de 1 sobre la distancia al cuadrado. De hecho, el campo es independiente de la distancia con usted de la placa. Eso siempre y cuando las distancias que consideremos sean chicas comparadas con la distancia que tienen las distancias que hay a los bordes de la placa, ¿no? Pero siempre en los ejercicios vamos a considerar eso cada vez que se trate de placas. Vamos a considerar que es una placa infinita, que es lo mismo que considerar que, bueno, que el efecto de los bordes es despreciable. Y siempre que pase eso, el campo eléctrico en un punto va a ser, sea de este lado o de este lado de la placa, va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon 0 en una dirección perpendicular a la placa, el plano de la placa. Saliente si la carga es positiva, entrante si la carga es negativa. Bien, por último, para terminar este video, vamos a ver qué pasa si ponemos dos placas. ¿Qué pasa si ponemos dos placas? Una con carga positiva y una con carga negativa aquí. Esto sirve también para modelar mucho comportamiento de membranas de células, donde una parte, la parte exterior, creo que la parte exterior está cargada positivamente, la interior negativamente, de la membrana. Estas placas pueden modelarse como una membrana. Y bueno, si quiero hallar, por ejemplo, el punto P, en un punto P aquí, ¿cuál sería el campo eléctrico? Bueno, podemos usar otra vez el principio de superposición. Vimos, por el caso anterior, que la placa positiva va a tener un campo eléctrico en esta dirección, E más, y la placa saliente, yéndose, o sea, de la placa positiva, y la placa negativa, vamos a escribir E más. Dijimos que la sigma sobre 2 epsilon 0 segundo. ¿Cómo va a ser E menos? Bueno, E menos va a ser estar en a lo largo de este versor y horizontal, y también a lo largo de ese versor dijimos, pero va a ser entrando a la carga, o sea, va a tener la misma dirección que E más. O sea, E menos, vamos a ponerlo de otro color para que no se confunda, E menos, perdón, vamos a ponerlo apenas más abajo, pero para que vean que E menos tiene el mismo módulo en la misma dirección que E más. Este es E menos. Sigma sobre 2 epsilon 0 segundo. De esta forma, el campo eléctrico en P, que será por principio de superposición sub 1, perdón, E más E menos, va a ser simplemente sigma sobre epsilon 0 segundo. Ahora les pregunto, ¿qué pasa en otro punto? Vamos a llamarle este punto L. ¿Qué pasa en este punto L? ¿Cuánto vale? Vamos a dibujarlo con la L. ¿Cuánto vale el campo eléctrico aquí? Bueno, por un razonamiento similar,
El campo eléctrico debido a la carga a la placa positiva es según esta dirección. Ahora, la saliente. El campo eléctrico, este es más aquí. El campo eléctrico, la carga negativa de este lado es para esta dirección. Fíjense que si bien el punto L está más cerca de la carga, perdón, de la placa positiva que de la negativa, el campo eléctrico no depende de la distancia. Por lo tanto, cuando se suman acá, vectorialmente esto va a dar 0. Así que sí, el campo eléctrico en el punto L es 0, es un vector nulo. Por simetría, pero bueno, ustedes pueden utilizar el mismo argumento en este punto R. Se los dejo para que ustedes repasen. También va a ser 0. En cualquier punto, ¿no? Fuera del sector entre placas, tanto para la izquierda como para la derecha, el campo eléctrico es 0. Entre las placas, el campo eléctrico es constante y es sigma sobre 2 ceros. Estamos suponiendo que sigma, la densidad de carga, tanto en la placa positiva como en la negativa, es la misma. Lo único que cambia es el signo de la carga. Pero las áreas son las mismas, por lo tanto, la densidad de carga son las mismas en ambas. Bueno, por último, como en cada, eh, ahora sí, podemos dibujar las líneas de campo de una placa. Como vimos que el campo eléctrico siempre apunta en esta dirección, el versor Y, dijimos, perpendicular a la placa. Entonces las líneas de campo, vamos a suponer que la placa es positiva, las líneas de campo serán perpendiculares. Vamos a poner otro color porque si no queda medio, no se distingue bien. Las líneas de campo son perpendiculares y salientes a la placa. Como el campo eléctrico es constante, digamos las líneas de fuerza las vamos a hacer equidistantes, ¿no? La idea es esa. Y en esta zona saliente, ¿no? Siempre saliente. Porque cuando uno pone una carga de prueba, se va de la placa. Bien, bueno, les dejo como ejercicio cómo serían las líneas de campo en un par de placas. En realidad es lo que se llama ese par de placas con cargas de magnitud igual pero signo opuesto. Se llama condensador, lo vamos a ver más adelante, las propiedades que tiene. Pero les dejo como ejercicio que eh, intenten dibujar las líneas de fuerza en las líneas de campo para esas dos placas, que es el ejemplo que hicimos anteriormente. Bueno, en el próximo video vamos a ver otra configuración de carga, que es el dipolo, que también tiene algunas aplicaciones en el área de biología, no solo en el área de biología, sino en el área tecnológica. Y muchos modelos de algunos sistemas se pueden modelar bastante bien con un dipolo eléctrico, que es una carga puntual, perdón, dos cargas puntuales de misma magnitud, pero con signo opuesto. Bien, bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Si tienen, por favor, cuando tengan dudas, háganoslo saber en eh, las clases que están puestas, en las clases virtuales que pusimos para eso los martes y jueves. Muchas gracias.